bienvenida y un saludo a todos nuestros hermanos We also want to welcome all of our brothers que están conectados that are connected por medio de las redes de Zoom y de Facebook, through Facebook or Zoom, y especialmente a toda la familia Centro Cristiano Misionero Internacional and especially to all of the families Central Christian Missionary International en los diferentes lugares y naciones donde nos ven. in the different nations and places where we are being watched. Quiero agradecer el día de hoy I want to thank today a los pastores to the pastors por todo este tiempo for this whole time de permitirme el traer la impartición de la palabra, in allowing me to bring the impartition of the word, y a todos los que participan, colaboran, sirven de alguna o de otra manera and anyone who serves, collaborates, or in any way is part of aquí en esta casa, en esta iglesia local. is part of this home and this local church. Y estaba meditando cuando estaba escuchando a la pastora Adriana hace un momento So I was thinking about a little bit ago when Pastor Adriana was speaking sobre la reunión de la próxima semana. about the reunion for next week. Y yo había estado tratando de programar la impartición que fuera acorde a lo que vamos a tener el próximo fin de semana. And I was trying to bring the word according to what we're going to celebrate next week. Pero como todos se han dado cuenta, esto es algo que es muy extenso, esto no lo podemos tratar de una forma muy superficial. But as you can see, this is very extensive and very wide, and you can't superficially impart it. Y hay mucho que impartir. And there's so much that has to be imparted. De manera que yo había planeado que para la próxima semana ya estuviera hablando en la misma narrativa acerca de la revelación del misterio, In the same narrative, I was going to share about the revelation of the mystery, pero ya haber salido de lo que es el tabernáculo de Moisés but already have come out of the tabernacle of Moses y entrar en la tierra prometida. and then enter the promised land. Todo eso es tipo, es sombra, es figura de Cristo All of this is a shadow, a type of figure of Christ y de la iglesia. and of his church. Y cada vez que uno se sumerge más en esto, And each time that we submerge even deeper in this, se puede dar cuenta de la realidad we can come into reality de lo que verdaderamente somos en Cristo. of who we really are in Christ. La semana anterior Last week, comenzamos siguiendo, como dije hace un rato, con esta narrativa we continued on this narrative de la revelación del misterio about the revelation of the en mystery el tabernáculo de in Moisés. the tabernacle of Moses. Comencé a hablar acerca de las paredes del tabernáculo, And I started to speak about the walls of the tabernacle, que solamente tuve la oportunidad de dar un repaso that I only had the opportunity to give a summary de todo lo que hemos estado hablando acerca del tabernáculo de Moisés, of everything we've been speaking about the tabernacle of Moses, desde la puerta que es Cristo, para no volver otra vez a todo, from the door that is Christ, que era la entrada para el tabernáculo, that he was the way into the tabernacle, hasta lo que era el lugar santísimo, to the holy of holy places, y vimos lo que tenía que ver con el arca del pacto and we saw what had to do with the Ark of the Covenant, y las cosas que estaban adentro del arca del pacto. and the things that were inside of this ark. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar. So today we will continue. Sé que la semana anterior fue un repaso largo, I know that last week it was a long summary, pero es necesario but it is necessary para refrescar algunas de estas verdades. so that we can refresh in the truths. Y présteme atención, por favor, en esto, And pay attention to this, porque mi interés because what I'm interested in, no es cubrir una gran cantidad de material. it's not about just
just giving you a big amount of material. sino el interés que hay en mí y es el mismo que hay en Dios, But my interest, and then it's also the interest of God, es poder impartirles una verdad, mis amados hermanos, is to be able to impart a truth, una verdad de Cristo the truth of Christ, que continúe trabajando, that will continue to work, que continúe obrando y edificando tu vida, that will continue to work and edifying your life, aún después que terminemos este mensaje que tiene que ver con el tabernáculo de Moisés. even after we finish this message about the tabernacle of Y le Moses. quiero decir que no estamos buscando So I want to tell you that we are not looking for, llenar nuestra cabeza de información. we're not looking to just give you information. Información hemos tenido bastante. We've had a lot of information. Y no es lo que estamos buscando, llenar nuestra cabeza de información. And that's not what we've been looking for, to just give you more information. Sino que lo que queremos es llegar a comprender But what we want is to be able to reach understanding, el misterio que había estado escondido por generaciones. the understanding of the mystery that had been hidden for generations. El día de hoy So today, vamos a hablar we will speak of, de las tablas, we are going to speak of the boards, de las tablas que componían las paredes del tabernáculo, mis amados hermanos. the boards that were around or that composed of the ark of the tabernacle. Estas tablas estaban al norte y al sur del tabernáculo. So these boards were to the north and the south of the tabernacle. Y vamos a ir, vamos a dar esta lectura bíblica And we are going to read scripture. en Éxodo capítulo 26 We're going to read Exodus 26, y vamos a leer and we are going to read versículos del 15 al 30. 15 through 30. Lo voy a leer y luego le voy a decir en resumen lo más importante para desarrollar el mensaje del día de hoy. We are going to read it, and then I'll give you a summary of what's really what we should be paying attention En to base a la narrativa bíblica. according to what the Bible says. Éxodo 26, 15 al 30 dice, y harás para él para el tabernáculo, dice, tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Al otro lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas y dice harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales, préstele atención, se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte, dice, que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas
del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra del medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. You are to make the frames for the tabernacle of acacia wood as upright. Each frame is to be 15 feet long, and each frame is to be 2 feet 3 inches wide, which 2 projections per frame parallel one to another. You are to make all the frames of the tabernacle this way. So you are to make the frames for the tabernacle 20 frames for the south, and you are to make 40 silver bases to go under the 20 frames. 2 bases under the first frame for its 2 projections, and likewise 2 bases under the next frame for its 2 projections. And for the second side of the tabernacle, the north side, 20 frames, and there 40 silver bases, 2 bases under the first frame, 2 bases under the next frame. And for the back of the tabernacle of the west, you will make 6 frames. You are to make 2 frames for the corners of the tabernacle on the back, and at the 2 corners they must double at the lower end and finish together at the top in 1 ring. So it will be for both. So there are to be 8 frames, and there's silver bases, 6 bases, 2 bases under the first frame, and 2 bases under the next frame. You are to make the bars of acacia wood, 5 for the frames on one side of the tabernacle, and 5 bars for the frames on the second side of the tabernacle, and 5 bars for the frames on the back of the tabernacle west. In the middle and the center of the frames will reach from end to end. You are to overlay the frames with gold and make the rings of gold to provide places for the bars, and you are to overlay the bars with gold. You are to set up the tabernacle according to the plan that you were shown on the mountain. Ahora, para los que toman nota, Now for those that take note, en resumen, just to summarize, las tablas these frames, eran de madera de acacia, they were made of acacia wood, cubiertas de oro. covered of gold. Había un total de 48 tablas There was a total of 48 frames que constituían las paredes de la casa that would make up the walls of this house o las paredes del tabernáculo. or the walls of the tabernacle. Esto es fundamental This is fundamental en lo que vamos a desarrollar. in what we will develop today. Veamos entonces So now let's see, en el Nuevo Testamento in the New Testament, lo que estas tablas representan. what these frames represent. O sea, ¿qué tienen que ver estas tablas contigo y conmigo? So what do these frames have to do with you and with me? Vamos a ir So now let's see, a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, let's go to Ephesians al capítulo 2, chapter 2, y vamos a leer del versículo 19 al 22. we'll read 19 through 22. Y quiero que preste atención, porque en este texto I want you to pay attention because in this text, tiene una vista, it has a vision or a sight. tiene una mirada It has a vision, a sight a lo que era el templo, of what is the temple, que no es otra cosa that is nothing else sino la expansión but the expansion del tabernáculo. of this tabernacle. Y recordando And I want to remind you lo que dijimos desde hace meses que venimos impartiendo acerca de esto, what we said months ago, que cada vez que Dios edifica, that every time God edifies, lo que va edificando lo va agrandando what he edifies, he continues to enlarge hasta llegar finalmente a la nueva Jerusalén. until he reaches the New Jerusalem. El templo, So the temple, que de lo que nos está hablando, of what it's speaking of,
el pasaje de Efesios this passage of Ephesians, no estaba constituido con madera, it wasn't made of wood, sino que estaba constituido con piedras. Préstele mucha atención a estos detalles. but it was made of stone. Vamos a leer del versículo 19 So let's read verse 19 hasta el versículo 22. to verse 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois, presten atención a esa frase, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. So then you are no longer a foreigner or a non-citizen, but you are a fellow citizen with the saints and members of God's household, because you have been built on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus himself as the cornerstone. In him, the whole building being joined together grows into a holy temple in the Lord, in whom you are being built together into a dwelling place of God in the Spirit. Este texto So this text, nos habla sobre lo que representaban las tablas. it speaks to us about what these frames would represent. Las tablas constituían las paredes de la casa. The frames were part of the building of the walls. Ahora quiero que tomen en cuenta lo siguiente. So I want you to take this in consideration. Lo que está hablando en el Nuevo Testamento And so what it's saying in the New no Testament, está hablando de piedras físicas. Presten atención a eso, hermano. it's not speaking of stones, physical stones, Está hablando de piedras vivas. but it's talking about living stones. Está hablando de cosas en el espíritu. Things that have to do with the Spirit. De hecho, note cómo termina el versículo 22. In fact, look how verse 22 finishes. Dice, en quien también vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. In whom you are being built together into a dwelling place of God in the Spirit. Por eso es que esas tablas So this is why in these frames que leímos allá en Éxodo capítulo 26, that we read in Exodus 26, era un tipo, these are a type, era una sombra, it is a shadow, y era una figura and it becomes a figure de nosotros of us como piedras vivas as the living stones que tenemos que ser edificados juntamente. that we must be built together. Es importante hacer énfasis en esto. It is important to emphasize on this. La iglesia tiene que aprender a ser edificada. The church must learn to be edified. Miren, hermanos, sí, y esto lo voy a desarrollar más adelante. And I'll develop it later on. Pero cuando los oficios o los dones ministeriales When the works or those ministries, no tienen la revelación del misterio, when the revelation of the mystery doesn't come upon us, no entienden, they don't y understand. más adelante lo voy a repetir, pero esto es muy importante impartírselo a tu espíritu el día de hoy. This is important to impart it to your spirit, and I'll repeat it later. Que entiendas que tu participación You must understand that your y participation la impartición de los dones ministeriales and the impartition of your spiritual gifts para que la iglesia sepa que se tienen que edificar, aprender a edificarse juntamente. so that the church can learn to be built together. Hasta el día de hoy siempre se ha dependido nada más de los ministros para que la iglesia sea edificada. So today we have only been considering the ministers to be able to build. Y hago este paréntesis. And I make this parenthesis. Los ministros lo que hacemos es que equipamos a la iglesia para que la iglesia misma sea edificada. We equip the ministers, we equip the church so that the church can be built.
¿Está siguiendo esto, hermano? Todos tienen que participar. But you must follow me and understand that we must all participate. La iglesia no es edificada porque se predica o porque se da una enseñanza. The church is not edified because there's the teaching or because there's the preaching. La iglesia es edificada cuando entienden juntamente Because the church is edified when we understand together cómo es que el Señor va edificando la vida de cada uno en conjunto con otros. how is it when we understand how God is working in each one of us and building us together. Ahora regresemos a lo que estamos ahora. So now let's go back where we are. Toda casa debe de tener paredes. So remember, every home must have walls. Y esas paredes tienen que estar bien coordinadas And these walls must be very well coordinated para que puedan constituirse como una casa habitable. so that it could be constituted as a home where you can dwell. ¿Cómo Dios va a poder habitar en una casa How can God live or dwell en donde no hay paredes where there's no walls o donde no está coordinada or where it's not built together, la edificación de las paredes? the edification of these walls? Primera de Pedro, 1 Peter capítulo 2, chapter 2, y esto es maravilloso de ver, and this is something marvelous to see, cómo es que habla de lo mismo how here it speaks to us about the same en thing. Primera de Pedro capítulo 2 1 Peter chapter 2, y versículo 4 verse y 4, 5 verses 4 and 5, nos habla también de un edificio, que es de lo que estamos hablando. it speaks to us about a building, which is what we're speaking of. En el tabernáculo de Moisés, In the tabernacle of Moses, las tablas constituían las paredes, ya lo leímos. these frames constituted or made the walls. Pero en este templo, en esta morada, en este último tabernáculo, But in this dwelling, in this last place, in this home, son piedras it's made of stone. las que constituyen las paredes. What the walls are made of. Por lo tanto, las tablas y las piedras So it means that the frames and these rocks or these stones, corresponden y representan la misma cosa, mis amados hermanos. they correspond or they represent the same thing. Pedro lo dice de esta manera. This is how Peter tells us. Primera de Pedro 2, 4 y 5 1 Peter 2 verses 4 and 5. dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, presten atención ahí, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. So as you come to him, a living stone, rejected by men, but chosen and priceless in God's sight, you yourself as a living stone are built up as a spiritual house to be holy priesthoods and offer spiritual sacrifices that are acceptable to God through Jesus Christ. Note bien que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro Now see how Apostle Paul and Apostle Peter, tuvieron la misma revelación, they both had the same revelation. que nosotros estamos siendo edificados como morada de Dios en el Espíritu, That we are being built as a dwelling of God in the Spirit. para ser la casa de Dios, So that we must become the house of God. la habitación de Dios, The home, the house, el templo de Dios, the temple. el tabernáculo de Dios. So the tabernacle of God. Las tablas y las piedras These frames and the stone, hablan de todos los santos, hablan de los creyentes. they represent the saints and all of the believers. Todo el que ha nacido de nuevo, que es creyente en Cristo. Anyone who has been born again and is a believer in Y Christ. cada uno de nosotros representados And each one of us represented como una tabla en el edificio de Dios. as a frame in God's building. ¿De qué estaban hechas las tablas? So what were the frames made of? Bueno,
Ya lo leímos, dice que de madera de acacia, We read it in Exodus that it was a acacia wood, pero estaban cubiertas de oro. but they were covered with gold. Y ya hemos aprendido And we have learned que la madera de acacia that acacia wood, habla de nuestra humanidad. it speaks of our humanity. Y el oro And the gold, habla de la naturaleza que Dios te impartió cuando tú naciste de nuevo, que es la naturaleza divina. it represents the new nature, the gold that has been imparted in you. Esto es importante, This is important. porque allá en segunda de Pedro 1:4 habla de Because- que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Because it says we have been made participants of the divine nature. Entonces, las tablas So the frames, estaban hechas del mismo material que el arca. they were made of the same material of that the ark was made of. ¿Recuerdan el arca? El arca también era de madera de acacia Remember, the ark was built of acacia y wood, también estaba cubierta de oro. and it was also covered with gold. El arca es Cristo encarnado. The ark is Christ that has been incarnated. Eso es la madera de acacia. That is the acacia wood. Y el oro, And the gold, Cristo era Dios Christ, been made God. hecho hombre. I'm sorry, was God made man. Las tablas son la expansión del arca. So the frames are the expansion of the ark. Ahora, aquí vamos a entrar en algunos detalles que son muy importantes. So here we're going to enter some details that are very important. Ninguna tabla estaba sola. None of the frames were alone. Y hago un paréntesis, And I want to make a parenthesis. porque este es el error más grave que ha cometido la iglesia. Because this is the biggest mistake the church has made. Ninguna tabla estaba sola. No frame was alone. Es más, ninguna tabla sobresalía de otra tabla. In fact, no frame came out and shined above the others. Estaban bien coordinadas They were very coordinated para formar la casa de Dios. so that they could make the house of God. ¿De qué habla todo esto? So what did it speak of? Que estaba escondido. This is something that was hidden. ¿De qué trata toda esta coordinación que estamos hablando? So what is this entire coordination speak Ese of? detalle This detail que la Biblia nos indica. that the Bible tells us. Y esos detalles que Moisés tenía que ponerle And the details that Moses had to pay attention to a las instrucciones que Dios le dio. and the instructions that God gave him. Porque si ustedes se acuerdan, al final del versículo en el 30 dice, conforme al modelo que yo te mostré. In Exodus, where we read 26:30, it says that we, according to the plan that I have given you. ¿Qué está hablando ahí? Que Dios tenía desde antes de crear todo tabernáculo, tenía un diseño que es eterno. So before he did any of this, God had a design that was eternal. He already had it made up. Esto nos habla de que nosotros estamos hoy siendo edificados juntamente para formar la casa de Dios. So this speaks to us that we are being built together so that we could form the house of God. No sé si ustedes están entendiendo esto. I don't know if you're understanding this. A veces pensamos, ¿yo qué tengo que ver con? Yo nada más asisto a la iglesia. Déjame decirte, esto va mucho más allá de eso. Sometimes we say, I just go to church, but this goes a lot more than just coming to church. Tú eres una tabla. You are a frame. Déjame decirte, tú eres una piedra viva. You are a living stone. Tú eres necesario para que la iglesia sea edificada. You are necessary so that the church can continue to be De built. manera que todo lo que nosotros hacemos So everything that we do, es importante. it is important. Cuando aprendemos When we learn a ser edificados los unos a los otros. to edify one another. ¿Cómo es que sucede esto? So how does this happen? ¿Cómo es que Dios logra tener su propia casa en nosotros? So how did God reach, or how does he do it to be able to become a house in us? Y esto nos debe llevar a pensar en el relato
de Éxodo 26, And this should take us to the story of Exodus 26, de que todos nosotros en un momento éramos madera de acacia. that all of us at a certain point we were all acacia wood. Y para los que no saben, And for those who don't know, la madera de acacia es una madera dura, the acacia wood is a very hard type of wood. es una madera llena de espinas. It is filled with thorns, Y así estábamos todos nosotros. and this is the way we were all at some point. Algunos todavía tenemos una que otra. Some of us still have some thorns. Medite sobre esto que le estoy diciendo. Just think about this. Entonces, un árbol de acacia duro, lleno de espinas, So we were all once a tree made of acacia wood. allá en el We monte. were hard, we were filled with thorns, and we were out in the woods. Pero Dios, por pura gracia, But God, by His grace, fue y nos buscó, He went and He looked for us, nos cortó, and He cut nos us, llevó al taller del carpintero. and He took us to the carpenter shop. Ahí el carpintero nos empezó a quitar las espinas. And the carpenter started to take away all of our thorns. Empezó a lijar esa madera. And he started to sand us down. Hablábamos de eso la semana anterior. We talked about this last week. La cortó, He cut us. luego la pule. And then he polished us. Porque ese pedazo de madera Because this piece of wood, llegará a ser una tabla bien coordinada it would be able to reach a very well coordinated frame con otras tablas with other frames, para llegar a ser las paredes de la casa de Dios. so that they could become the walls of the house of God. Esta tabla la cubrieron con oro. So these frames were covered with gold. Ahora Cristo sobre nosotros y en nosotros. So now Christ is over us and in us. Y Pedro And Peter, dice que hemos sido hechos participantes, eso lo dije en 2 de Pedro 1:4, de su naturaleza divina. and it says that we were made participants of His divine nature. No solamente Cristo como nuestro Salvador o como nuestro Señor, que es como la mayoría de la iglesia lo ve, solamente. Not only Christ as our Savior or our Lord, which is what most of us see it as, Sino también como nuestra propia vida. Eso es diferente. but Christ as our own life, which is very different. Una cosa es que Cristo sea mi Salvador y mi Señor. One thing is that Christ can be your Savior and your Lord, Y otra cosa es que yo viva por medio de la vida de Cristo. but another thing is to live a life through Christ. ¿Qué hace Él con nosotros? So what does He do with us? Siguiendo con la narrativa, Following the narrative, nos pone sobre un fundamento de plata. ¿Recuerdan las basas de plata? He puts us over a foundation made of silver. Todas aquellas tablas tenían basas. All of these frames had a base, Y esas basas eran de plata. and these bases were made of silver. ¿De qué hablaba la plata? ¿Alguien se acuerda? And what does silver speaks of? Does anybody remember that? De la redención. It speaks of redemption. Gracias. Nadie puede estar de pie en la casa de Dios No one can be standing in the house of God por sus propios méritos. by their own actions. Tú estás de pie You are walking, you are por los standing méritos de Cristo Jesús, because of the actions of Christ, por el derramamiento de la sangre de Jesucristo, mi amado hermano y hermana. by the pouring of the blood of Christ. La sangre de Jesucristo, que es mucho más preciosa que la plata. The blood of Christ that is more precious than silver. Entonces tú y yo no podemos estar de pie en la casa por nuestros propios méritos. So you and I cannot be standing by our own way. No podemos ser dignos, We cannot be worthy, pero sí en los méritos de Cristo. but we can in God's actions. Hago un paréntesis. ¿Por qué? Y esto es lo que a la iglesia le cuesta todavía trabajo entender. And this is what it costs a lot. Lo hemos dicho una y otra vez aquí. We have said this many times. Cuando el Padre te está mirando, When the Father is looking at you, no te está mirando a ti, He is not seeing you. está viendo a su Hijo He sees His Son dentro de ti. within you.
Esa es la grande diferencia. That is the great difference. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, That's why Apostle Paul would say, I no longer live, mas vive Cristo en mí. but Christ lives within me. Entonces la mayoría de la gente quiere seguir viviendo como se vivía en el antiguo pacto. So the majority of people want to continue to live like the old covenant. Solamente a manera de remembranza. Just so I can remind you. ¿Con qué tiene que ver el nuevo pacto en la sangre de Cristo? So what does the new covenant have to do in the blood have to do in the new covenant? Porque todos están diciendo, tienes que cambiar tu mentalidad. Y déjeme decirle, no, lo que hay necesidad es de un cambio de naturaleza. It's a change of nature. Porque el nuevo pacto tiene que ver, Because it has to do, lo he dicho una y otra vez, así como el pacto de Abraham tenía que ver con una descendencia, just like it has to do with the descendants, el de Palestina tenía que ver con una tierra, the Palestine had to do with the land, el de David tenía que ver con un the trono. one with David had to do with the throne. Así el nuevo pacto tiene que ver con una nueva creación. The new covenant has to do with the new creation. Solo podemos ser edificados juntamente We can only be built together si estamos de pie por los méritos de la cruz de Cristo, if we are standing because of the actions of the cross of Christ, por esa redención, because of the redemption, ese precio que Él pagó. that price that He paid. Somos propiedad de Cristo, We are the property of Christ. le pertenecemos a Él. We belong to Him. Hemos sido comprados a precio de sangre. We have been bought with the price of blood. Muy interesante, este viernes pasado estábamos hablando This past Friday we were speaking of en la clase de la escuela de Nuevo Pacto in the class of the New Covenant de algo tan poderoso que trajo como consecuencia la manifestación de Cristo como el sacerdocio de Aarón. of something so powerful, how it brought the priesthood of Aaron, of Christ of Aaron. Y estábamos hablando acerca de la sangre, And we were speaking of the blood de un aspecto tan fundamental que poco se habla, in an aspect that's so fundamental that we don't speak of y much, es de la santidad. and that is of Tú holiness. fuiste hecho santo por la sangre de Cristo. You were made holy because of the blood of Christ. No es que tú tengas que estar buscando It's not that ser santo. you have to be looking to be holy. ¿Por qué? Porque en esta nueva creación Because in this new tú creation, naciste santo, you have been born y eso fue holy, por la sangre de Cristo. and that was because of the blood of Christ. Y mencionaba a los estudiantes que hemos usado la sangre como si fuera un amuleto. Me cubro con la sangre de Cristo. ¡Ay, la sangre de Cristo! Y déjeme decirle, y lo que verdaderamente tiene como funcionalidad, lo desconoce la gente. We say, oh, I cover myself with the blood of Christ, and what we should really be using it for is really how we're not understanding it. Porque esto es una verdad. Because this is the truth. El hecho de que la sangre de Cristo The fact that the blood of Christ sea un elemento que trajo también una derrota sobre Satanás, that it was used as an element to bring defeat to Satan. no quiere decir que es por eso que yo me tengo que cubrir con la sangre de It Cristo. is not the reason why you go and you say, I cover myself with the blood of Jesus. Lo que el texto está diciendo que a través de esa sangre What the verse is saying is that through the blood es que ya Satanás ha sido vencido. is that Satan has already been beaten. Porque eso es lo que dice la Escritura. Because that's what Scripture En says. Apocalipsis 12:11, ellos le han, no dice le van a vencer. Revelations 12:11 is that they have overcome. Ni siquiera dice le están venciendo, dice ya le han vencido. It says they have overcome, not that they will overcome. Por medio de la sangre del Cordero. Because of the blood of the Lamb. Espero que esto despierte un interés. I hope that this will raise some type of interest. Porque hay tantas cosas que el Señor quiere impartir a la iglesia en este tiempo. Because there's so much that the Lord wants to impart to His church. Regresamos a las tablas. So let's go back to the frames. Y aquellas tablas en el tabernáculo
And these frames in the tabernacle, estaban bien coordinadas, they were very well coordinated, como también tienen que estar bien coordinadas just as they should be well coordinated. las tablas The table que or the están frames siendo juntamente edificadas that are being built together para ser morada de Dios en el Espíritu. so that they can become the dwelling of God in the Spirit. Mi hermano, Dios no te tomó del bosque, So my brother, the Lord did not take you from the forest. no te sacó de las 4 ciudades del viejo He hombre, did not take you from the 4 cities of the old man. no te sacó de una vida de He corrupción, didn't take you out of a life of corruption, de un sistema del mundo, of a system from the world, para mostrarte o exhibirte como una tabla individual. No sé si me está poniendo atención a so esto. that he can exhibit you or show you off as just an individual frame. Lamentablemente esto es lo que está sufriendo el cristianismo hoy en día. It's sad, but this is what the Christians are suffering nowadays. Dios no quiere mostrarnos como una tabla individual. God does not want to show us as an individual frame. Y en este tiempo, la perspectiva de muchos y el interés de mucha gente de la iglesia And during this time, the perspective and the interest of many people está en quién es el más espiritual, is who is the most spiritual? quién es el que tiene más unción y más poder, Who is the one that has more anointing and more power? cuál es el apóstol que tiene la red más grande de iglesias, Who is the apostle that has the largest network of churches? o cuál es el pastor que tiene la iglesia más grande y más poderosa. Or who is the pastor that has the greatest, the largest church? ¿A quién Dios está usando más en este tiempo? So who is God using the most? A la gente le fascinan las tablas individuales, mis amados hermanos. And people just love and adore the individual frames. Hello. Porque muestra la propia condición, Because this shows the own condition, el deseo de sobresalir, the desire to outstand, el to deseo outshine, de la fama, the desire of fame, el deseo de ser grande, de ser reconocido. the desire to be great, to be recognized. Pero a Dios, mis amados hermanos, no le interesa absolutamente nada de esto. But God is not interested in this. Lo que Dios quiere So what God is looking for, y siempre ha and querido He has always wanted, y ha estado escondido a generaciones, and what He has been hidden for generations, es lo que Él quiere es muchas tablas bien coordinadas, what He wants is many frames that are well coordinated, funcionando juntas como morada o como casa de Dios en el Espíritu. Eso es lo que Dios está buscando. functioning together as the dwelling of God in the Spirit, Que ellos sean el testimonio de su Hijo en cada generación. for them to be the testimony of His Son in each generation, Para hacerle un testimonio al mundo so that we could be a testimony to the world de Cristo. of Christ. Y ellos puedan decir, ¿quiénes son esa gente? Porque se aman de esta manera. And people can say, who are these people that love one another? Mira cómo sirven a los demás. Look how they serve other people. Esa gente son verdaderamente diferentes. Those people are truly different. Y déjeme decirle, And let me tell you, medite sobre su vida. just think about your own life. Porque vemos muchos aquí Because we see a lot here que en determinado momento that at some point hemos expresado eso. we have expressed this, Y hemos visto cómo es que la gente ha abierto sus corazones and we have seen how people have opened their a hearts escuchar lo que Dios tiene que hablar a través de nuestras vidas, to be able to hear what God has to say through our lives, por ver la expresión que está recibiendo aquella persona, or to see the expression that that person is de receiving. aquellos que hemos experimentado este verdadero amor de Cristo. To those who have truly experienced the true love of Christ. Porque la gente, déjeme decirle, no están viendo una mano, no están viendo una oreja. Because people are not looking at just a hand or an ear. No van a ver They're not going to see un miembro en lo individual, a member individually.
Lo que ellos van a ver es un cuerpo. What they're going to see is an entire body. Está recibiendo esto para que usted entienda la importancia de ser edificados juntamente como morada de Dios en el Espíritu. So that we can understand the importance of being built together. Una casa donde Dios habite. A home where God is dwelling. Y desde donde esa casa pueda, a través de todos los que son parte de esa casa, pueda ser expresado a la gente que no conoce a Dios. And from that house, it could be expressed to those people who don't know God. Y quiero aclarar esto. And I want to clear something up. Ninguno de nosotros en lo individual None of us individually puede contener la plenitud de Cristo. can contain the fullness of Christ. Lo voy a repetir. I will repeat it. Ninguno de nosotros en lo individual puede contener toda la plenitud de Cristo. None of us individually can contain the fullness of Christ. Solo su cuerpo puede contenerlo. Only his body can contain it. Y su cuerpo somos todos. And we are his body. No uno en particular. Not just one. Él quiere que las tablas estén bien coordinadas. He wants the frames to be well coordinated. ¿Se da cuenta por qué la importancia de reunirnos, de congregarnos? Do you understand the importance of gathering, of coming De together, of de congregating? tener comunión los unos con los otros. To have fellowship with one another. Por eso me quedé meditando cuando lo que estaba diciendo la pastora Adriana. This is why I was meditating when Pastor Adriana was speaking. Porque el mensaje el misterio en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, Because the message of the mystery in the land of Canaan tiene que ver con esa comunión. has to do with that fellowship. Yo quería haber llegado hoy para eso, pero todavía la próxima semana tengo que hablar de las columnas del templo antes de entrar en todo lo que era tipo, sombra y figura de Canaán, de la tierra prometida. I wish I could have entered the Canaan, but I'm not going to be able to because I still have to speak of the pillars. Entonces, para que esto suceda, Él nos tiene que cortar, nos tiene que lijar, nos tiene que pulir. So for this to happen, he must cut us. He must sand us down and polish us. Tiene que darnos forma. He must give us a form or a shape. Quizás dos tablas Maybe two frames. no se pueden unir de una vez. Two frames cannot unite. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el carpintero? Seguirle dando la forma So the carpenter has to continue to give the shape para que puedan estar bien coordinadas. so that they could be well coordinated. Porque esto no tiene que ver contigo y conmigo. Because this has nothing to do with you or with Sí me. tiene que ver de nosotros, pero no tiene que ver con nosotros. It doesn't have to do with us, but it has to do not with us Porque or in us. el asunto es que nosotros lo que estamos siendo edificados es para que Dios viva, more, habite en esta casa. Because we are being built so that God can dwell within us. De eso es de lo que se trata. So this is what it's all about. Entonces, como dije, tal vez dos no puedan estar de una sola vez, pero el carpintero sigue dándole forma. Maybe two can't be together, but the carpenter continues to make a shape Hasta coordinarlas de tal manera que puedan estar juntas. so that it could be coordinated so that they could be together. Entonces, nota bien, a veces hay, en una misma iglesia local hay personas como que con la hermana fulana no me llevo muy bien, con el hermano, pero déjame decirte, Dios está trabajando, Dios está lijándote, Dios está dándote forma hasta que llegues el momento en que tienes que ser ensamblado, porque esto no tiene que ver con tus gustos. Because see, sometimes we have, you know what, I don't like this sister, I don't like this other person, but God is sanding us down so that we could be joined together. ¿Se puede dar cuenta que esto tiene que ver con Dios? But do you realize that this all has to do with God? Con el edificio donde Él quiere habitar, With the building that He wants to dwell in. desde donde Él quiere expresarse a toda la humanidad. From that point where He wants to express Himself to the entire humanity. Cuando la pared está puesta y bien coordinada, So when the wall is placed and it's well coordinated, entonces la gente de afuera no va a ver tablas individuales. so then the people outside won't see individual frames. Lo que van a ver es a Cristo, What they will see is Christ, es su casa. is His home.
¿Cuántos anhelan que eso es lo que sea edificado en nosotros, How many hermanos? of you desire for this to be edified in us? Porque no se ha entendido esto. Because we haven't understood No es this. muy complicado. It's not complicated. Todo tiene que ver Everything has to do. con dejar que Él sea el que esté edificando nuestras vidas. It all has to do with letting Him be the one to edify our life. Es tiempo de morir al individualismo, It is time to die to individualism, a la independencia, to the independence, a estar dispuestos a aprender a sujetarnos los unos a los otros, to learn to be subjected to one another, a depender los unos de los otros, to depend from one another, a amarnos verdaderamente los unos a los otros. to truly love one another. Déjame decirte que en tu naturaleza humana esto es imposible. Let me tell you that in your human nature, this is impossible. La única manera es a través de la vida de Cristo, The only way is through the life in Christ. porque es la forma en que el amor Because it is the way that love, de Cristo, the love of que Christ, excede a todo that conocimiento, exceeds all knowledge, puede ser manifestado entre so nosotros. that could be manifested in us. Cuando aprendemos a vivir por medio de la vida de Cristo, el egoísmo se va muriendo día tras día. When we learn to live a life through Christ, our selfishness continues to die each day. Empezamos ya a dejar de ver solamente por nuestros propios intereses y nos preocupamos por el bienestar de nuestro prójimo y principalmente de nuestros hermanos en Cristo. We learn to stop just thinking about ourselves and we start thinking about our neighbor, especially our brothers in Christ. Es tiempo de renunciar a la idea, como decía una hermanita, mi Cristo y yo. It's time to stop talking my Jesus and myself. En la casa no hay cosa como individuo, In the house, there's no individual, just one individual. sino que estamos todos siendo juntamente edificados. But we are together being built. Las tablas están bien coordinadas. The frames are well coordinated. Dios no busca tablas individuales, God is not looking for individual frames, sino una casa compuesta por muchas tablas but a house that is composed of many frames bien coordinadas that are well que coordinated están siendo juntamente edificadas. and are being built together. Y esto es importante. La única forma The only way de ser edificados to be built es cuando vivimos por medio de la vida de Cristo en nosotros. is when we live our lives through a life in Christ. Entonces, imagínense, ¿cómo es que se pretende que la iglesia sea edificada So how can we pretend to build the church como morada de Dios en el Espíritu as a dwelling of God in the Spirit si la iglesia no está entendiendo la importancia que tiene que ver con lo espiritual? if the church is not understanding the importance of the spiritual? De que todo esto comienza That all of this begins cuando un ser humano nace de nuevo. when a human is born again. Desde ahí comienza su jornada de edificación, That is when the journey of edification begins. con cosas almáticas y menos con cosas de la carne puede ser edificada nunca la iglesia. With things from our soul or of our emotions, it can never be built. El diseño eterno tiene que ver con una edificación, con una morada de Dios en el Espíritu. All of this has to do with the dwelling in the Spirit. Entonces la única manera de ser edificado es cuando vivimos por medio de la vida de Cristo en nosotros. So the only way is to be able to be built with Christ within us. Mire, cuando no es así, You know, when it is not this way, vemos algunos temas en la Biblia, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de la carne y del espíritu. so for example, when we see Apostle Paul talking about the flesh and the spirit, Y déjeme decirle que cuando nosotros no tenemos la perspectiva y la revelación correcta, and when we don't have the right perspective or the right revelation, pensamos que andar en el espíritu es una
condición. We think that walking in the Spirit is just a condition, Pero déjeme decirle que no es así. but that's not the way it is. Andar en el Espíritu To walk in the Spirit es parte de una naturaleza. is just part of a nature. Eso es vivir por medio de la vida de Cristo That is en nosotros. to live a life of Christ in us. Cuando ignoramos esto, ignoramos todo lo que la Escritura habla de que ya todo el pecado fue limpiado, que ya todo lo que tiene que ver con la ira de Dios fue apaciguado. Bueno, tantas cosas. And so many things, when we think about it, of the wrath of God being gone, our sin has been erased. We don't think about these things. Bueno, si vivimos por medio de nuestra vida, So if we live our life from us, seremos madera de acacia. we will continue to be acacia wood. Pero si vivimos por medio de la vida de Cristo, But if we live a life through Christ, ahí está la diferencia. Entonces seremos oro. then we will be gold. Recordando lo que decía 2 de Pedro 1:4, que nos hizo partícipes de su naturaleza divina. He has made us partakers of his divine nature. La madera estaba cubierta de oro. So this wood was covered with gold. En otras palabras, el oro escondía la madera. So in other words, the gold would hide the wood. El oro cubría la madera. And the gold would hide the wood. El oro estaba sobreguardando And the gold was in a way protecting la madera. the wood. Y eso es, no voy a leer el texto, pero se lo dejo. Es lo que dice la Escritura en Colosenses 3:3. In Colossians 3:3, this is where you're going to find it. El apóstol Pablo dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. It says that we are hidden with Christ in God. ¿Cómo estamos escondidos con Cristo en Dios? So how are we hidden in Christ? You have died your life and hidden with Christ in God. Por el oro Because of the gold que nos cubre, that covers us, que cubre nuestra naturaleza humana. that covers our human nature, De tal manera que lo que Dios ve in such a way that what God sees, no es la madera de acacia, it's not the acacia wood. no es nuestra humanidad. It's not our humanity. Lo que Dios está viendo es el oro. What he is seeing is the gold. Es la naturaleza que Él ha impartido sobre nosotros. It is the nature that he has imparted in Desde el us. momento en que nosotros nos convertimos en una nueva criatura. In the moment that we have turned into a new creature. Si aprendemos a vivir por medio de la vida de Cristo en nosotros, If we learn to live a life of Christ in us, entonces seremos juntamente edificados then we will be together built para que el Señor se exprese a través de so nosotros that the Lord can express himself through us y viva y se manifieste en nosotros. and live and manifest through us. ¿A qué se parece esto? So what does this look like? Se va a parecer a un pueblo It's going to look like some people que refleja su imagen that reflect his image y vive en su verdadera autoridad. and that truly live under that authority. ¿Ves cómo todo esto You see how all of this, sigue la misma narrativa? Por eso el repaso que había dado la semana anterior. it follows the same narrative, which is why I did the entire summary last week. Ese es This is el propósito eterno the eternal que purpose fue concebido that was conceived en la eternidad, in the eternity que el apóstol that Pablo, Apostle Paul, como lo leímos la semana anterior en algunos pasajes as we read it last week in several passages, de Efesios capítulo 3, de Colosenses capítulo 1, of Ephesians 3 and Colossians 1, que tiene que ver con el misterio. that has to do with the mystery. Así le llamó el apóstol Pablo el misterio, This is what Apostle Paul called it, the pero mystery, que ahora ha sido revelado. but that now has been revealed. Quiere decir que en este tiempo, para esta casa So it means that during this time for this y para home, muchas de las congregaciones que son parte de nuestra red, and for many of the congregations that are part of this network, ya no es un misterio, it's no longer a mystery. porque ya están
siendo expuestos because now you are being exposed a la revelación de ese to misterio. the revelation of this mystery. Las tablas también, cada una tenían 4 barras de oro. The frames also had 4 bars of gold. Esas barras de oro le daban estabilidad. These bars of gold would give the frame stability. Las mantenían fuertes It maintained them strong y ayudaban a que esas tablas permanecieran unidas. and helped that these frames would maintain Y united. préstele atención a esto porque le voy a dejar también una enseñanza en cuanto a esto. And pay attention because I'm going to leave you with a teaching about En this. cuanto a estas barras, When it comes to these bars, la Biblia, no tenemos en la Biblia una relación directa in the Bible we don't have a direct indication sobre lo que estas barras representaban. about what these bars will represent. Pero yo le voy a hacer una aplicación y préstele atención a esto. But I'm going to make an application for it and just pay attention. ¿Por qué? Porque una aplicación, Because when we apply, para que sea válida, so it can be valid, tiene que ser consistente con la narrativa bíblica, it must be consistent with the biblical narrative, con el mensaje general with the general message que el tabernáculo está comunicando. that the tabernacle was communicating. Que no es otra cosa It is nothing other than que la unidad de Dios con el hombre. the unity of God with man. Déjeme, antes de hablar de las barras, So before I go into the bars, hablar esto que también hablaba en otra de las clases de la Escuela del Nuevo Pacto. and something that I spoke about in the School of the New Covenant, Nosotros queremos interpretar y visualizar we want to try to interpret or visualize con la ignorancia with ignorance de quién somos nosotros. of who we are. Porque algunos estudiantes me hacían algunas preguntas Because some of the students would ask me, y en resumen and in summary, le dije, esto es tan fundamental. this is so fundamental. Porque la escritura, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 6 y versículo 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Because it says in 1 Corinthians 16 that whoever comes with the Lord is united with him. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú naces de nuevo? So what is it that happens when we are born again? Tu espíritu estaba muerto y es renacido. Your spirit was dead and it was born again. O sea, ahí se llevó a cabo una resurrección, porque So- tu espíritu estaba muerto. Y esto habla Romanos capítulo 6, habla de ello. Romans chapter 6, it talks about this. You were then resurrected. Pero no solamente tu espíritu fue regenerado, But not only was your spirit regenerated, también aconteció algo tan poderoso something so powerful also happened que tu espíritu humano that your human spirit con el Espíritu Santo de Dios with the Spirit of God, se unieron it became one and y united, son una sola cosa en nuestro interior. and is now one thing inside of us. Eso es parte de la revelación del misterio. This is part of the revelation of the mystery. Bueno, sigamos. Las barras, dice el texto, So the bars, estaban hechas de madera de acacia, they were made of acacia wood, cubiertas de oro. covered of gold. Ya esto lo hemos aprendido. Madera de acacia, el hombre, y oro, naturaleza divina. Acacia wood equals man, and the gold, it's the new nature, the divine nature. Y yo creo And I believe que las barras and that these bars, representan las funciones they represent the functions de los santos en la casa. of the saints in the house. Son las funciones de los miembros en la iglesia. These are the functions of the members in the church. Y dentro de esos santos, And within these saints, como ya lo dije en mensajes pasados, like I said it in past messages, estamos we are algunos que llevamos a cabo funciones de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. we have functions to perfect the saints for this function. Llevamos a la unidad, We take them to the unity, al funcionamiento de los dones to the functionality of the gifts, y a enseñarlos a la gente and to teach the people cómo no
deben de ser llevados por cualquier viento de doctrina. How Eso you es, should not be taken by any wind of doctrine. eso es parte de nuestras funciones. This is part of our function. Esa es una función del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro. This is part of the function of the 5 ministries. Por eso es que cuando entendemos nuestra función, So this is why when we understand our function, es que cada uno de nosotros is that each one of us, puede ser edificado junta y mutuamente. we can be edified together in unity. Porque cada uno Because each one of us, de los dones, y este es algo que no se ha desarrollado mucho en la iglesia, each one of our gifts, and this is something we haven't developed in porque church, no ha habido entendimiento y tampoco oportunidad para llevarlo a cabo. is because there hasn't been understanding or opportunity to be able to do it. Cada don, cada gracia Each gift, each grace que Dios le ha dado al cuerpo, that God has given to the body, todos esos dones, todas esas gracias all of these gifts, all of these graces, están diseñadas, presten atención, they are designed, and pay attention, para servirnos los unos a los otros. to serve one another. Tenemos un pasaje que voy a terminar el mensaje de hoy dándole lectura And that we're going to finish with the passage, reading it. en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. And Ephesians 4, verses 11 through 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. It was he who gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, and some as pastors and teachers, to equip the saints for the work of the ministry, that is, to build up the body of Christ, until we all attain the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, a mature person, attaining to the measure of Christ's full stature. So we are no longer to be children, tossed back and forth by waves and carried out by every wind of teachings, by the trickery of people who craftily carry out their deceitful schemes, but practicing the truth in love, and we in all things grow up into Christ, who is the head. From him the whole body grows, fitted and held together through every supporting ligament, as one does it part, the body grows in love. Ahora, consideren, mis amados hermanos, So consider, my brothers, que estas personas que está hablando, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, that these ministries that it's speaking of, no están aquí en la escritura haciendo a la gente dependiente de ellos these 5 ministries are not making people dependent of them o de su don, or of their gifts. sino que lo que dice es que le están impartiendo y enseñándole a la iglesia But they are imparting and equipping a edificarse a ellos mismos. to edify themselves. Mire, presten atención al versículo 16, que fue lo último que leímos. Pay attention to verse 16. Dice, en quien todo el cuerpo bien coordinado y unido. Mire qué tremendo es esto. Entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan
mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. From the body fitted and held together through every supporting ligament, and as each one does its part, the body grows in love. Y déjenme decirle, esta unidad no tiene que ver con, bueno, vamos a tomarnos de las manos y vamos a cantar unidos, unidos. No, hermano, déjenme decirle, eso es lo que siempre ha vivido la iglesia por más de 18 siglos. This is not about taking hands and singing the unity song. Está hablando de entender que somos uno en Cristo. This is about understanding that we are one in Christ. Y como el mensaje hemos hablado de estas tablas, de estar bien coordinados los unos con los otros y unidos entre sí. And just as these frames have to be together and build together. Dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. And they are held together by the supporting ligaments. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que aprender a ayudarme a mí, yo tengo que aprender a ayudarte a ti y a vivir unidos y bien concertados. What this means is that you have to learn to help me, I have to learn to help you, and we must learn to build one another. Dice, según la actividad propia de cada miembro. As each one does its part, the body grows in love. Fíjese lo que dice al final. So look at what it says. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. As each one does its part, the body grows in love. Recibe el crecimiento. You receive your growth. Que se lo da Dios. God gives it. Para entre nosotros irnos ¿qué? So that edificando mutuamente. So we could be building each other, one another. No hay actividad propia de cada miembro. There's no own activity of each member. No hay crecimiento. That means there's no growth. Eso no se trata de mí. So this is not about me. Eso no se trata de mi esposa. This is not about my wife. Esto no se trata de nuestros pastores. It's not about our pastors. ¿Me está siguiendo? ¿Está entendiendo esto? Are you following me? Hasta los niños. Even the children. Son sumamente importantes. They are so highly important. En todo lo que la iglesia está siendo edificada. And everything that the church is being built. Note bien, para ir edificando, se está hablando de ya nosotros recibimos crecimiento. ¿Para qué? Para poder irnos edificando nosotros, los unos con los otros, en amor. We receive the growth so that each one of us can continue to build one another in love. Por favor, esto es importante. This is so important. Porque en una generación donde tenemos una distorsión tan marcada, because in a generation where we are so twisted en lo que son las funciones ministeriales, and what are the functions of the ministry, y donde se abusan tantas verdades espirituales, and where so much abuse, spiritual abuse has taken place, a conveniencia de los hombres, to the convenience of man, esta verdad tiene que ser predicada, this truth must be preached y enseñada and must be por taught apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. by the apostles, the prophets, evangelists, pastors, and teachers. De que todos estos 5 That these 5 han sido constituidos por Dios have been made by God en la iglesia in the church para equipar a los santos, so that they can equip the saints para que ellos puedan edificarse mutuamente. so that they could edify one another mutually. Entonces, si yo vengo aquí, So if I come here, una gran revelación de Dios para que todos digan, ah, qué revelación tiene este hombre. if I come with a great revelation with saying, what a great revelation, Eso es he has," basura. that's trash. Aquí lo más importante es que tú aprendas de lo que se te imparte a través de estos 5 dones ministeriales. This is for you to learn about what you can learn from these 5 ministries, Para que como iglesia puedan edificarse mutuamente. so that as a church you can edify one another. La verdad es que me llama mucho la atención. Pasajes, por ejemplo, como Colosenses capítulo 3. You know, Galatians 3, it gets my attention. Y el versículo 15, ya vamos aterrizando, pero esto es muy importante. Galatians 3:15, it really catches my eye here. Mire,
el apóstol Pablo le está hablando, le está escribiendo a la iglesia de Colosas. So the Apostle Paul is writing to the church of Colossia. Y con este pasaje vamos bajando el tren de aterrizaje para ya aterrizar. And with this, we're going to begin to land the airplane. Miren lo que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y note lo que dice después de esto: enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Let the peace of Christ be in control in your heart, for you were in fact called as one body to this peace, and be thankful. Présteme toda su atención, ya vamos a terminar. Please pay attention, we're about to finish. La palabra de Cristo. The word of Christ. No está hablando It is not saying del Antiguo Testamento, of the Old Testament, pero también no había escritos but there was also no scriptures del Nuevo Testamento. of the New Testament. Entonces, ¿de cuál palabra de Cristo está hablando ahí? So what word of Christ is it speaking of? Es de la impartición It's of the impartition que Cristo estaba trayendo sobre ellos that Christ was bringing upon them a través de la nueva creación en Cristo, through the new creation in Christ, siendo revelado el misterio. being that mystery being revealed. ¿Cómo es que Cristo How mismo is it that Christ himself estaba hablando a cada vida was speaking to each life de tal manera in such a way que cuando ellos se reunían that when they would come together como iglesia, as a church, ellos tenían una experiencia muy diferente a la del evangelio que hemos recibido nosotros? they had an experience very different than from the gospel that we have been receiving. Unos a otros, They would be with one en another. base a lo que Cristo les había impartido. They edified according to what Christ would impart to Le them. enseñaba el uno al otro They would teach one lo another que Cristo le había impartido durante los días antes de que se reunieran. what Christ had imparted before they gathered Y together. en base a la palabra de Cristo se exhortaban unos a otros. Eso es lo que dice la Escritura. And according to the word, they would exhort one another. Qué diferente es que hoy en día a veces estamos más interesados en muchas otras cosas que en reunirnos para poder ser edificados. ¿Para qué creen que se enseñaban y se exhortaban unos a otros? Why do you think they would teach and exhort one another? Para ser edificados. So that they could be edified. Pero nosotros tenemos esos moldes que el Señor está quebrando, But we have these things that God is breaking, que solamente unos cuantos son los que participan en las reuniones y los demás se convierten en espectadores. that it's only a few that participate and everyone else is an spectator. Y vuelvo otra vez, And I say again, nuestra función no es hacer a la gente dependiente de nosotros. our function is not to make people dependent of us. Hay gente que tiene más obediencia y le presta más sujeción a un hombre que a Cristo mismo hoy en día. Hay miles, podría atreverme a decir que millones de gente en todo el cuerpo de Cristo. There's Sí. probably thousands or even millions of people that depend on a man. Entonces, si alguien hace una iglesia So if someone makes a church, dependiente de ellos, makes a church dependent of them, no está cumpliendo su función correctamente. they are not fulfilling their function like they should. Aunque en el mundo evangélico sea una superestrella, porque hay superestrellas en el evangelio. Even though in the evangelical world they may be a superstar, because there are superstars in the evangelical world. Amados hermanos, esto tiene que ver con nosotros My beloved brothers, this has to do with us y no con el yo. and not about me. Esto tiene que ver con el cuerpo, This has to do with the body, no con una mano, con una oreja o con una pierna. not with a hand, with a foot, or with an ear. Esto tiene que ver con el cuerpo. Todos somos el cuerpo, This has to do with the body. We are all a body, el cual está siendo edificado in which it is being edified, para ser una morada de Dios en el Espíritu. so that we could be a dwelling of God in the Spirit. ¿Sabe que a medida
que nosotros vayamos entendiendo esto. You know, from the time that we begin to understand Y this, cada vez que nosotros, aún en nuestras reuniones aquí, that even in our reunions that we have here, vayamos creciendo en este entendimiento, that we continue to grow in this understanding, vamos a tener una mucho mayor participación y manifestación de Cristo en medio de nuestras we are reuniones. going to have a bigger participation of Christ in our reunions. Pónganse de pie, por favor. Please stand on your feet. Somos muchos en todo el cuerpo de Cristo a manera individual. We are many in an individual way in the body of Christ. Pero cuando somos unidos por el Espíritu, But when- somos uno. But when we are united in the Spirit, we become one. Somos un cuerpo We are one body que expresa a Cristo. that expresses Christ. Yo le voy a invitar antes de que nos vayamos en que alce sus manos I am going to invite you before we leave to lift up your y hands. que se una un momento en oración conmigo. And please join me in prayer. Y démosle gracias a And Dios just thank God por la gracia de Él, for His grace, por la misericordia de Él, for His mercies, por el amor de Él, for the love que nosotros podemos ir entendiendo that we are able to understand, que no es por nuestros méritos, that it's not because of our actions, que así como es el ser humano, y no solamente hablando de nosotros, that just like humans are, and not just speaking of us, así Dios ama al mundo. that's how God loves the world. Porque lo que Dios quiere Because what God wants es que toda la humanidad, is that the entire humanity, o en toda la humanidad, in the entire humanity, su Hijo eterno so that His eternal Son llegue a ser el todo, can be all en todo in all y en todos. in all of us. Padre, te damos muchas gracias. Father, we thank you. Gracias por todo lo que nos has hablado en este tiempo. Thank you for everything you've been speaking to us during this time. Gracias por la palabra que nos has entregado el día de hoy. Thank you for the word you have given us today. Estamos completamente convencidos We are completely convinced de lo que tú has comenzado, of what you have started. tú lo vas a seguir perfeccionando en cada uno de You will nosotros. continue to perfect it in us. Gracias que nos das el entendimiento, Thank you that you give us the understanding que no hay de tu parte ningún interés en que seamos tablas individuales, that from you there is no interest in being individual frames, sino que seamos tablas que bien concertadas, but that we could be frames that are well built together seamos parte del edificio de Dios, so we can be part of the building of God, del edificio de la morada de Dios en el Espíritu. of the building of the dwelling of God in the Spirit. Y anhelamos día tras We día desire day by day el que tú puedas expresarte a través de nosotros. so that you can express yourself through us. Gracias por tu amor Thank you for your love que excede a todo conocimiento. that exceeds all knowledge. Gracias por ese amor Thank you for that love que es el fundamento that is the foundation de la ley del nuevo pacto of the law of the new covenant. en Cristo Jesús, In Jesus Christ, Señor nuestro. our Lord. Amén. Amen. Dele un aplauso fuerte al Señor. Give an applause to the Lord. Que la paz del Señor sea con cada uno de And ustedes. let the peace of God be with you. Y les animo que sigamos adelante. El próximo domingo, como dijeron, traiga su, aunque sea su sándwich, hermano. No se preocupe, pero no vaya a venir y ya me voy corriendo. Vamos a tratar de no hacer muy prolongado el tiempo del mensaje para aprovechar el tiempo y tener un rato de convivencia allá en el salón de atrás.